A ver, ahí estamos. Entonces, entramos a ver ya los tipos de motores que habíamos citado al inicio y empezamos con lo que sería el motor en paralelo, de excitación separada y en derivación. En derivación sería en paralelo. Entonces, en la figura se muestra el circuito equivalente del motor de excitación separada. Un motor de excitación separada es aquel cuyo circuito de campo se alimenta de una fuente de potencia de voltaje constante independiente. ¿Me prestas el teléfono? Vale. Disculpen. En la figura se ilustra el circuito equivalente de un motor en derivación. Claro, en este caso el inducido se alimenta con la misma fuente de tensión que el circuito de campo, entonces se puede, digamos, modelar o se puede tener un circuito equivalente conectando el circuito de la armadura, conectar al circuito de campo y tener este gráfico o el circuito equivalente que tenemos ahí en pantalla. Ahí está, cuando se supone que el voltaje que se suministra a un motor es constante, no hay diferencia práctica entre el comportamiento de estas dos máquinas. A menos que se especifique lo contrario, cuando se describa el comportamiento de un motor en derivación, se incluye también el motor de excitación separada. O sea que si la fuente es la misma, el motor en derivación o el motor en paralelo es lo mismo que el motor de excitación separada. Y ahí se ve el análisis del circuito. Tenemos por un lado la corriente IF, que sería la tensión aplicada, VT, V total, ¿verdad? Dividido RF. Y después tenemos también la sumatoria de las tensiones, que serían EA más la caída de tensión sobre la resistencia A, que sería IA por RA. Y la IL, que sería la corriente total, digamos, va a ser la suma de la IA más la IF. O sea, la I de la armadura más la I, la corriente del campo. Y después tenemos ya lo que serían las características de las terminales del motor en paralelo. La característica de las terminales de una máquina es una gráfica de sus cantidades de salida, donde se puede apreciar la forma de estas. En un motor, las cantidades de salida son el par y la velocidad del eje. O sea, el par sería la fuerza, el torque, y la velocidad sería la velocidad angular del eje. Por lo que la característica de las terminales de un motor es una gráfica donde se aprecia la relación entre su par de salida y su velocidad de salida. ¿Y cómo responde un motor en paralelo cuando se le aplica una carga? Y ahí tenemos que empezar a analizar estas fórmulas que estuvimos modelando, ¿verdad? De acuerdo al circuito equivalente. Entonces, cuando se incrementa la carga en el eje, hice esta secuencia de lo que va ocurriendo, ¿verdad? Para que sea mucho más fácil y entendible. Está igualmente todo en el libro y mucho más detallado para que ustedes puedan analizar mejor. Entonces, a medida que se incrementa la carga en el eje, la carga mecánica estamos hablando, ¿verdad? Una carga que esté conectada al eje del motor, el par de la carga excederá el par del inducido. Entonces el motor empieza a perder velocidad, el voltaje interno generado empieza a disminuir. ¿Se acuerdan de esta fórmula? Que depende de la velocidad. Y ahí si vemos en la fórmula, la flechita que indica hacia abajo es que
está mostrando que disminuye esa omega m, que sería la velocidad angular del motor. Entonces empieza a disminuir la tensión generada en el inducido. Esto hace que se incremente la corriente en el inducido del motor. ¿Por qué? Porque la corriente depende de esa tensión EA. Entonces, como esa tensión está restando en la fórmula, la corriente va a empezar a aumentar, ¿verdad? Y a medida que aumenta esta corriente en el inducido, también aumenta el par del inducido en el motor. Y finalmente el par inducido es igual al par de carga a una baja velocidad de rotación. Seguimos con el análisis de las terminales de un motor en derivación o en paralelo. La característica de salida se puede deducir de las ecuaciones de voltaje y par inducidos en el motor, más la ley de voltaje de Kirchhoff. La ecuación con la ley de voltaje de Kirchhoff de un motor en derivación es la siguiente, ¿verdad? Y ahí hace un análisis muy similar a lo que hicimos recién. Básicamente es para llegar a esa parte donde dice, puesto que el par del inducido es igual a K, que es la constante constructiva por el flujo y por la corriente IA se puede expresar como, entonces despeja la corriente y la corriente queda proporcional al par del inducido e inversamente proporcional al flujo, ¿verdad? La combinación de estas ecuaciones produce, o sea, introduciendo esas ecuaciones en la primera que está más arriba, tenemos otra vez que la tensión total va a estar relacionada al flujo, a la velocidad, al par y a RA, ¿verdad? Pero RA es constante y K también es constante. Entonces, básicamente va a estar relacionado al flujo y a la velocidad del motor. Por último, si se despeja la velocidad del motor, se obtiene que la velocidad del motor va a estar dependiendo de la tensión aplicada, básicamente BT, el flujo, y ahí tenemos otro factor importante que sería el cuadrado del flujo y el par en el inducido. Entonces, esta ecuación es una línea recta con pendiente negativa. La característica par velocidad resultante de un motor de corriente continua en paralelo se muestra en esta figura. Y ahí podemos ver cómo se comporta el motor de corriente continua en paralelo. Disculpen, esta presentación tiene una segunda parte porque dividí en dos para no alargar tanto. Esta sería la segunda parte. Bueno, entramos en lo que sería el control de velocidad en los motores. Están los otros tipos de motores, pero como estamos dentro de lo que es el motor en paralelo, entramos ya a ver lo que sería el control de velocidad y después pasamos a los demás tipos de motores. Entonces el control de velocidad en los motores de corriente continua en paralelo, se utilizan dos métodos que son los más comunes y un método que es menos usual, digamos. Estos dos métodos son ajustar la resistencia de campo que vimos recién en el circuito equivalente. Por lo tanto, a través de la regulación de esta resistencia, podemos regular el flujo del campo. Y ajustando el voltaje en los terminales, o sea, el voltaje aplicado al inducido. Y el método menos usual para controlar la velocidad es insertar un resistor en serie con el circuito del inducido
con lo cual ajustar el voltaje en las terminales aplicado al inducido. O sea, el voltaje aplicado al inducido. Y ahora pasamos a ver cada uno de estos métodos. Serían básicamente potenciómetros, ¿verdad? Para regular las resistencias y las corrientes del inducido. Perdón, del campo en este caso. Si se incrementa la resistencia de campo, disminuye la corriente de campo. Y ahí vemos otra vez por qué disminuye la corriente de campo, porque la resistencia es, digamos que, inversamente proporcional a la corriente. Y a medida que disminuye esta corriente, también disminuye el flujo. Y si disminuye el flujo, esto causa un decremento instantáneo del voltaje generado. ¿Se acuerdan de estos tres factores? Entonces, al disminuir este voltaje, a su vez origina un gran incremento de la corriente del inducido de la máquina, puesto que esta corriente depende de la tensión generada en el inducido. Y acá vamos a ver un ejemplo que súper ilustra lo que ocurre con una pequeña variación de esta resistencia. A ver qué hay en el chat. Mientras... Nicolás, sí, no sé a cuál de las diapositivas, tenía el chat cerrado, discúlpame, no vi cuando consultaste, no sé a cuál te referías, si querés activar tu... Esa que tenía el diagrama, el anterior circuito, la representación del motor. Una pregunta nomás, hay una parte donde decía que la RF y la otra resistencia se asumía como uno nomás, que se juntaba todo como RF. Sí, en la parte uno que vimos recién, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y bueno, lo que hace es la resistencia RF, que es la resistencia de la bobina de campo, sería una resistencia fija, ¿verdad? Del Sí. conductor propio de la bobina. Lo que hace Ujú. nada más es, como le agrega una regulación a esa resistencia por medio de otra resistencia, y como están en serie, unifica en una sola resistencia, digamos. O sea, sería la suma de la resistencia de campo más una resistencia ajustable, pero unifica y le llama RF a esas dos resistencias. Ok. Eso Ah, siempre se da, profe. Siempre unifica la... no, o sea, es una forma de analizar, es una forma de analizar en realidad. Vos podés tener Ah, ok. separadas las dos resistencias y considerar una constante y la otra ajustable, igualmente. Solamente que como están en serie, siempre va a ser una sumatoria aritmética, digamos. Claro, pero como ven la fórmula, no, profe, que decía RF, entonces siempre igual se tiene en cuenta el valor de esa resistencia ajustable, ¿verdad? Sí, 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 totalmente. Justamente en este ejemplo, vamos a ver si se responde un poco más tu consulta. Dale, bro. Ok. El par inducido en un motor está dado por par inducido igual a K por flujo por la corriente IA, puesto que el flujo en esta máquina disminuye cuando la corriente IA aumenta. ¿Hacia qué lado cambia el par inducido? La manera más fácil de contestar esta pregunta es por medio de un ejemplo. La figura 8.11 muestra un motor de corriente continua en paralelo o en derivación con una resistencia interna de 0,25 ohmios. Actualmente opera con un voltaje en las terminales de 250 voltios y un voltaje interno generado de 245 voltios, que sería la EA, ¿verdad? O sea, este es el funcionamiento actual, por decir de una forma. Sería una situación 1 y ahora vamos a ver lo que propone el ejercicio. Por lo tanto, el flujo de corriente en el inducido, esto ya es parte del análisis. El flujo de corriente
o sea, esa IA, que sería IA, es, la corriente en el inducido va a ser una resta de las tensiones, la tensión aplicada, menos la tensión EA, digamos, en la armadura, en el inducido, sobre la resistencia de esa malla, ¿verdad? Que sería 0,25. Esto da 20 amperios. Y ahí está buenísimo este análisis. Dice, ¿qué sucede dentro del motor si hay una disminución del flujo del 1%? O sea, imagínense lo que propone, apenas un 1% de variación del flujo y vamos a ver lo que ocurre. Si el flujo disminuye 1%, la tensión EA debe disminuir en igual medida, puesto que, ¿se acuerdan los factores que influyen en la tensión del inducido, que es EA? Entonces, si el flujo baja 1%, también esta tensión EA disminuiría en ese porcentaje, ¿verdad? Por lo tanto, la EA caerá 0,99, o sea que 100% menos 1%, por la tensión EA1, ¿verdad? Que era la situación inicial. Entonces tendríamos una tensión de 242.55 voltios. Entonces la corriente en el inducido debe aumentar a, y hace otra vez el análisis de restar la tensión aplicada para analizar esa malla de la izquierda. Sería 250 menos la tensión que sacamos recién sobre la misma resistencia, que no varía porque es una resistencia fija. Entonces la corriente aumenta a 29.8 amperios. Y ahí digamos, la conclusión sería una disminución del 1% en el flujo produjo un incremento del 49% de la corriente en el inducido. ¿Se dan cuenta de eso? Y ese 49% saca de 29.8. A ver si alguien tiene calculadora. Sería 20 29. dividido 29.8, profe. Claro, sería 29.8 menos 20, nos da 9.8. Y ese 9.8 sobre la corriente inicial para saber el porcentaje que aumentó, ¿verdad? O sea, 9.8 dividido 20 sería otra vez. Eso da 0,49 por 100 y ahí nos da 49%. O sea que una pequeña disminución en esa corriente, perdón, en el flujo, da como resultado una gran variación en la corriente en el inducido. Para ir entendiendo, ¿verdad? Cómo se relacionan los parámetros. Y acá otra vez hace un recuento de lo que vimos recién. Entonces, paso por paso, y ahí se entiende bien porque vemos la fórmula, vemos cuál fue el parámetro que aumentó, cuál disminuyó. Entonces, si hay un incremento en esta resistencia de campo, esto causa una disminución de la corriente de campo. Acuérdense que F es field, el campo. Una disminución de la corriente de campo disminuye el flujo. Una disminución del flujo disminuye la tensión EA. Esta tensión, al disminuir, aumenta la corriente del inducido. El aumento de esta corriente del inducido aumenta el par inducido, el par en el inducido, y el cambio en la corriente es más grande que el cambio del flujo. Es lo que vimos recién. Un aumento del par inducido hace que el par inducido sea mayor al aumento de carga y aumenta la velocidad del motor. El aumento de la velocidad causa otro aumento otra vez de esa tensión EA. Un aumento de EA disminuye la corriente IA y una disminución de la corriente
de la armadura del inducido, disminuye el par del inducido hasta que se igualan el par del inducido y el par de la carga a una velocidad más alta. O sea que ese sería el resumen básicamente de la variación de los parámetros, o sea, para el control de velocidad en los motores en paralelo. No sé si quedó claro, Nico, tu consulta. El profe, si varía, entonces, si disminuye, entonces la resistencia va a aumentar de alguna forma la velocidad. Si disminuye la resistencia RF del campo. Sí, Sí, si disminuye la RF del campo, esto va a hacer que aumente otra vez esta corriente que vimos recién, ¿verdad? Y ahí vemos como una cascada, ¿verdad? De lo que va ocurriendo. Disminuye la RF, esto hace que disminuya la IF, la corriente de campo. Esta disminución disminuye el flujo. Al disminuir el flujo, disminuye la tensión EA. La disminución de la tensión EA aumenta la corriente. El aumento de la corriente aumenta el par del inducido. El aumento del par hace que el par del inducido sea mayor al par de carga y aumenta la velocidad del motor. El aumento de la velocidad causa otro aumento de esa tensión, porque la tensión depende de la velocidad. Y el aumento de esta tensión hace que disminuya la corriente IA del inducido. Y esta disminución hace que se igualen otra vez el par del inducido y el par de carga. Esto, yo pienso que el análisis de tanto del control de velocidad como los tipos de motores y el control de velocidad en cada tipo de motor, digamos que se puede sacar un buen provecho de todo esto viendo las aplicaciones de cada tipo de motor. Y eso sería lo que hablamos en el grupo, que sería la tarea, parte de la tarea para la semana que viene. Ver las aplicaciones de cada tipo de motor y por qué se usa para tal tipo de aplicaciones. Ahora enseguida vamos a llegar al motor en serie y van a ver que es totalmente diferente el comportamiento. Van a ver que son diferentes las reacciones y por lo tanto las aplicaciones. Bueno, otra forma de controlar la velocidad es cambiando el voltaje en el inducido. Entonces, como pueden ver ahí en el circuito, se inserta, digamos, un controlador de voltaje variable en serie ahí en el circuito, que va a ser independiente de la tensión VT aplicada. O sea que nosotros tenemos aguas abajo del circuito del campo, un regulador de voltaje para regular el voltaje que cae sobre las escobillas. Entonces, esta segunda forma de controlar la velocidad involucra el cambio de voltaje aplicado al inducido sin cambiar el voltaje aplicado al campo, que es lo que dijimos recién. Se requiere una conexión similar a la de la figura para efectuar este tipo de control. Entonces, los motores deben ser de excitación separada para utilizar el control por medio del voltaje inducido, en el inducido. Claro, porque al ser diferente el voltaje en el inducido, tenemos ya un nivel de tensión diferente en cada una de las mallas, ¿verdad? En la malla del circuito del inducido y en la malla del circuito del bobinado de campo. Entonces, si se incrementa el voltaje VA aplicado al inducido,
entonces la corriente en el inducido del motor debe aumentar. Ahí se ve otra vez el análisis con la fórmula. Aumenta esa tensión. Esto hace que la corriente aumente, la corriente IA. Y conforme aumenta esta corriente, también aumenta el par, porque el par del inducido depende de esta corriente. Y al aumentar el par, esto hace que el par del inducido sea mayor al par de la carga y que aumente la velocidad del motor. Entonces es también otra forma de regular la velocidad. Pero conforme aumenta la velocidad del motor, otra vez, como vimos en el caso anterior, una serie de cambios, ¿verdad? Al aumentar la velocidad, el voltaje interno generado aumenta. Esto provoca que la corriente en el inducido disminuya. La disminución de la corriente en el inducido disminuye el par y provoca que el par del inducido sea igual al par de carga a una velocidad de rotación mayor. Resumiendo, otra vez lo que vimos recién, al aumentar la tensión que nosotros regulamos con un regulador de tensión, aumenta la corriente en el inducido. Este aumento de la corriente aumenta el par del inducido. Al aumentar el par, hace que el par del inducido sea mayor al par de carga, entonces aumenta la velocidad. Esto es bien lógico, ¿verdad? Cuando es mayor el par que ofrece el motor, cuando es mayor al par de la carga, evidentemente va a haber un aumento de velocidad. Al aumentar la velocidad, aumenta otra vez la tensión, ¿se acuerdan? Que la tensión depende de la velocidad. Y al aumentar esta tensión, disminuye la corriente. ¿Por qué disminuye esta corriente? Ah, claro. Porque EA está aumentando, ¿verdad? Y como vemos ahí en la fórmula, la tensión EA, que es lo que hace, está restando. Por eso es que disminuye esa corriente IA. Y la disminución de esta corriente IA hace otra vez que disminuya el par del inducido hasta que el par del inducido sea igual al par de la carga a una velocidad más alta. ¿Se va entendiendo hasta ahí, chicos, chicas? Ahora tengo el chat abierto, así que si quieren preguntar también ahí. Ok. Como les digo, está también esto mucho más detallado. Acá tienen, le dejo los números de las ecuaciones y algunos números de gráficos para que se orienten. Igualmente esto está dentro de un mismo capítulo que es el capítulo 8, motores de corriente continua. Bueno, y este es otro caso, tiene un poco que ver con lo que preguntaba Nico hace rato de la regulación de la resistencia. A diferencia que en el caso anterior se regulaba la resistencia del circuito de campo, en este caso se regula la resistencia del circuito del inducido. Entonces se inserta un resistor en serie dentro de este circuito y el efecto es que la pendiente de la característica par velocidad del motor se incrementa. O sea, la pendiente se incrementa significa que disminuye, ¿verdad? O sea, va a haber más pendiente, más caída de esta recta. Y hace que opere en forma más lenta si está cargado. O sea que si metemos, insertamos un resistor en serie en el circuito del inducido, vamos a tener una disminución drástica del par, ¿verdad? Este hecho se puede observar con facilidad en la ecuación 8.7. Eso es lo bueno, que al tener nosotros el modelo del circuito equivalente,
sencillamente analizando las tensiones y relacionando esto con estos tres factores. Acuérdense siempre de eso, del flujo, la velocidad del motor y esta constante K, pero más que nada el flujo y la velocidad, porque la constante K ya va a estar definida con la construcción del motor. Siempre tenemos que acordarnos que lo que va a hacer variar esa tensión EA va a ser el flujo y la velocidad del motor. Entonces la inserción de un resistor es un método de control de velocidad que causa mucho desperdicio, puesto que son muy grandes las pérdidas en el resistor insertado. ¿Por qué será que son grandes estas pérdidas? Porque la corriente en la malla del inducido va a ser alta. Entonces va a producir grandes pérdidas en este resistor que se incluya en el circuito del inducido. Entonces ahí en el gráfico vemos el efecto y vemos cómo disminuye drásticamente la velocidad del motor. Profe, una pregunta. ¿Sí? Cuando se inserta ese resistor, ¿suele ser un resistor fijo o variable también puede ser? Y yo pienso que puede ser variable, solamente que acá en el análisis considera resistores fijos, ¿verdad? O sea que a medida que vas aumentando la resistencia, podés ver cómo va disminuyendo, digamos, este par en el inducido. Puede, Aumenta la puede ser, dependiente. puede ser una variación o sea, un resistor variable, pero básicamente el Con efecto cuatro que puntos, produce va a ser el mismo, ¿verdad? ¿Cómo? claro. No, que puede ser también que en ese caso sea un resistor variable, pero está analizando en varios puntos, digamos, ¿verdad? Varios valores de Claro, resistencia. claro. A modo de que sea más fácil el análisis, hace esto, ¿verdad? Porque si tenés un resistor variable, digamos que entre un valor y otro vos tenés infinitos valores, ¿verdad? Infinitos valores que podés analizar uno por uno, pero en este caso considera eh, ciertos valores para ver esa diferencia entre la resistencia A1 y la resistencia A4, ¿verdad? Y dos resistencias de por medio. Pero básicamente lo que quiere mostrar es cómo disminuye drásticamente si vos aumentás esa resistencia, que sería en el caso de la RA4. Pero sí, perfectamente puede ser un resistor variable. Ya, profe, entiendo. Ok. Un motor de corriente continua, de imán permanente. Eh, entonces, disculpen, esto ahí en el último me falta cambiar ahí, tiene que ser parte 2 lo que estamos viendo. Entonces, pasamos a otro tipo de motor que es el de corriente continua de imán permanente. ¿Se acuerdan de los imanes permanentes que hablamos en los tipos de materiales ferromagnéticos? Que eh, son imanes que tienen, digamos, un alto, no sé si se acuerdan de esto, de esta fuerza coercitiva, la curva de histéresis, se acuerdan la curva que tenía mayor área, o sea que cuando nosotros le sacamos ese campo aplicado, el material mantiene esa remanencia, ese imán, esa magnetización. Entonces a eso le llamábamos imán permanente, ¿verdad? Entonces, en un motor de imán permanente, los polos, o sea, el campo, lo que sería en el caso anterior, lo que era el bobinado de campo, en este caso sería un imán permanente. Y esto desde así un primer análisis rápido ya podemos ver como una ventaja en el sentido de que no necesitamos inyectarle corriente al campo, solamente nos manejamos con el inducido. O sea que ya tenemos el campo ahí, que se utiliza muchísimo en los motorcitos de, por ejemplo, algunos motores de impresoras,
algunos motores pequeños. No sé si alguna vez desarmaron estos motorcitos de juguetes, de autitos a control. Seguramente habrán desarmado ya. Con una pila vos podés hacer girar el motor y en realidad lo que estás aplicando ahí es una tensión solamente al inducido. El campo ya tenés fijo a través de un imán permanente. Entonces, para ciertas aplicaciones, estos motores ofrecen varios beneficios en comparación con los motores en derivación, que fueron los que vimos, puesto que no requieren un circuito de campo externo. No sufren las pérdidas en el cobre que se producen en el circuito de campo, debido a que no requieren de banados de compensación. Bueno, esto es también algo que no vimos realmente, pero aclara, ¿verdad?, que no requieren de banados de compensación. Pueden ser más pequeños que los correspondientes motores en derivación, en paralelo, que estuvimos viendo. Por lo general, se pueden encontrar en tamaños hasta 10 HP. O sea, un motor de imán permanente de 10 HP ya es gigantesco. Y en años recientes se han construido algunos motores de hasta 100 HP. O sea, me parece increíble un motor de 100 HP con imán permanente. Sin embargo, son especialmente comunes en tamaños más pequeños, de pequeños caballos de fuerza, donde no se puede justificar el costo y el espacio necesarios para un circuito de campo separado. Claro, esto tiene que ver ya con la aplicación que va a tener el motor. Como les dije, se utiliza por ejemplo, para las impresoras, donde uno tiene generalmente poco espacio, o como les dije, hay muchísimas aplicaciones. Los juguetes son solamente un caso, ¿verdad? Pero hay muchísimas aplicaciones. Creo, si no me equivoco, por ejemplo, los motores de algunos limpiaparabrisas, no sé ya si los nuevos, pero algunos así un poco viejos tenían imanes permanentes. Y bueno, tienen estas ventajas, ¿verdad? Que podés hacer un motor mucho más chico que se puede incorporar a partes donde uno requiere, o tiene poco espacio, ¿verdad? Y después pasamos a un motor que es, digamos, el opuesto al motor en paralelo, que sería el motor en serie. El opuesto en el sentido de las reacciones o el comportamiento. En un motor en serie, bueno, evidentemente es aquel cuyos devanados de campo constan relativamente pocas vueltas conectadas en serie con el circuito del inducido. O sea que está todo en una misma malla. En la figura se muestra el circuito equivalente de un motor de corriente continua en serie. En un motor de este tipo, la corriente del inducido, la corriente de campo y la corriente de línea son iguales. Eso se puede ver ahí ya a simple vista en el circuito equivalente. Entonces, si analizamos con la ley de voltajes de Kirchhoff, para esta clase de motor, tenemos que la tensión total va a ser igual a la sumatoria de la corriente en el inducido más la caída de tensión en las resistencias. O sea que IA por RA más RS. ¿Alguien me puede decir por qué ahí no se considera LS en ningún análisis que